Le invito a que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 9, porque hoy tengo un mensaje que compartirle y tengo unos avisos que también son importantes y ya son las 12:05, entonces hay que avanzar pronto el día de hoy. Mateo capítulo 9, versículo 35, hoy vamos a leer los últimos versículos del capítulo 9 y los primeros 8 versículos del capítulo 10, porque son una unidad de pensamiento. Entonces vamos a explorar la escritura el día de hoy y he titulado mi mensaje del día de hoy: La compasión tiene voz. La compasión tiene voz. Mateo 9, versículo 35 y en adelante dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús, gracias por tu palabra, Señor, y por tus mandatos expresados en el evangelio, Señor. Hoy, Señor, abrimos la escritura y queremos que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo preparamos nuestro oído atento, nuestra mente enfocada, nuestros ojos puestos en ti y nuestro corazón abierto, Señor, para recibir tu consejo y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hubo un hombre estudioso de la palabra que escribió un comentario bíblico que se llama William Barclay. Y en el comentario de William Barclay a Mateo, justo en este capítulo, el capítulo 9, escribió lo siguiente sobre un escritor que vivía en India. Y dice: recuerdo un batallón inglés que como a lo mejor usted seguramente sabe, que la India, el país de India, fue conquistado por Inglaterra. Era una colonia inglesa durante muchos años, se independizó por la época en la que las colonias empezaron a independizarse, un poquito más tarde. Entonces, India estaba ocupada por ejércitos ingleses. Recuerdo un batallón inglés que, como tantos otros, estaba entre nosotros, y cuando estaba ahí en India, asistían a el culto, como era su deber, y cantaban los himnos. Pero cantaban los himnos como querían. Y algunos de ellos del batallón oían el sermón si les parecía interesante, y si no, se quedaban dormidos y pasaban el resto de la semana sin asistir a la iglesia. Dice: pero un día ese mismo batallón realizó una labor de rescate en el tiempo de un terremoto que ocurrió en Quetta. E impresionó de tal manera a un brahman es un líder religioso indio, que cuando vio al batallón trabajar ayudando y rescatando gente, el brahman inmediatamente pidió ser bautizado, porque dijo: solo la religión cristiana puede hacer que los hombres se conduzcan de esa manera, con compasión, ayudando y rescatando a los necesitados. Lo que convenció a aquel hombre religioso hindú no fue ni un tratado teológico ni un argumento doctrinal. Lo que lo convenció para buscar y refugiarse en la fe cristiana fue ver el cristianismo genuino en acción. Hoy muchas personas entienden quién es Cristo,
cuando lo ven reflejado en la vida de sus seguidores, es decir, usted y yo. Y hoy, mis hermanos, cuando estamos leyendo este pasaje, que es un pasaje muy especial, nos muestra una fotografía de lo que era el ministerio de Jesús junto con sus discípulos. Sus discípulos, quienes son llamados a un doble propósito. Por un lado, son llamados a hacer obras de misericordia, pero por otro lado, son llamados a anunciar y proclamar el mensaje de Dios. No lo uno sin lo otro. Porque, mis hermanos, cuando hablamos de compasión, la compasión debe hacerse visible en nuestras acciones, pero también audible en nuestras palabras. Por eso es que hoy titulo este mensaje Compasión. La compasión tiene voz. Cuando Jesús vio a las multitudes que estaban cansadas, que estaban heridas, que estaban dispersas, utiliza una frase como ovejas sin pastor. El Evangelio nos dice que el corazón de Jesús fue profundamente conmovido, pero esa compasión, ese sentimiento que Jesús tiene, no se queda encerrado entre sus emociones. La Escritura nos dice que la compasión lo hizo caminar, enseñar, sanar, llamar discípulos y finalmente enviar a esos discípulos. Y cuando Jesús envía a sus discípulos, les da una orden, una frasecita muy especial que viene ahí en el Evangelio, que se convierte en el centro del mensaje que le comparto hoy, pero que también debe ser el centro de nuestras vidas y de nuestra práctica cristiana. Jesús les dijo: vayan y prediquen. Y después dice que hubo sanidades y liberaciones y milagros. Pero las señales que aparecen en el versículo 8 son consecuencia de lo que ellos hacen en el inicio, la proclamación del reino de Dios. Amados, hoy quiero que meditemos en la compasión genuina que tú y yo somos llamados a experimentar y a vivir. Debe aliviar el sufrimiento temporal de la gente y anunciar la esperanza eterna que cada persona en este mundo necesita escuchar. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, Jesús está junto con sus discípulos y nos imaginamos la escena, ¿no? Ellos, como solía pasar, ¿no? Ellos están reunidos, sus 12. A veces son más, a veces son menos, pero iban de un lado a otro y de pronto se reúne gente alrededor de Jesús, porque Jesús tiene una fama y todo el mundo está expectante de lo que está haciendo. Dice, echa un vistazo y ve las multitudes y dice, tuvo compasión de ellas. Esa palabrita, compasión, resulta ser que es una palabra muy especial en el Nuevo Testamento. Aparece solo unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Deje ver si la logro pronunciar bien. Se pronuncia splachinizomai. Usted me puede decir salud si quiere. Proviene de una palabra, una palabrita un poquito más corta, que significa entrañas, vísceras y órganos internos. Y ahí se pone interesante la cosa, porque resulta que desde aquel entonces la gente ya se había dado cuenta que las emociones no son una cosa que ocurre aquí. Las emociones son una cosa que ocurre y que tiene efectos acá. No sé si a usted le pase también que se pone nervioso y se le revuelve la panza. O que tiene mucho estrés y eso que debe funcionar no funciona tan bien. Y empezamos a experimentar dolores en lugares que no debe dolernos, ¿verdad? Porque estamos lidiando con emociones que se están viendo reflejadas en nuestras entrañas. Bueno, parece ser que en el Nuevo Testamento ya estaba como muy claro que las emociones tienen que ver con nuestras entrañas. Para los antiguos, las emociones más profundas no residen en la cabeza ni solamente en el corazón, sino acá. Y Mateo utiliza esa palabrita compasión y nos está diciendo, no nos está diciendo que Jesús haya sentido lástima.
Porque la mayoría de nosotros cuando escuchamos esa compasión decimos, ay, Jesús los vio y sintió feíto porque estaban muy, muy pobres. No. Lo que nos está diciendo es que cuando Jesús ve a la gente, la multitud que se está acercando, Él se conmueve de tal manera que sus intestinos, su estómago lo siente, ¿me explico? Conmovido hasta lo más profundo de su ser. Quizá una buena paráfrasis de este versículo es: las entrañas de Jesús se estremecieron al ver la condición de esas personas. Y ya con esa idea entendemos un poquito más qué es lo que estaba pasando en la mente y en el corazón del Señor. Y hay algo todavía más especial en esta palabrita, compasión. Y es que ese verbito tan raro que le pronuncié hace rato en griego aparece en el Nuevo Testamento casi exclusivamente para describir a Jesús o a algún personaje que represente a Dios. Así el verbo se utiliza cuando Jesús está a punto de alimentar las multitudes en Mateo 15, cuando Jesús sana a los ciegos de Jericó en Mateo 20, cuando Jesús ve a un leproso en Marcos capítulo 1 y tiene compasión de él y lo toca. Cuando en Lucas capítulo 7 hay una viuda que va saliendo de Jericó, le llama la viuda de Naín, y él tiene compasión de esa mujer y va y resucita al hijo. Cuando Lucas, en Lucas capítulo 10 versículo 33 aparece la parábola del buen samaritano. Este no es Jesús, pero es Jesús describiendo una parábola, y dice que el samaritano tuvo compasión del hombre que estaba tirado ahí a la orilla del camino. O sea, no pasó por ahí y dijo, ay, qué feo, a ver, se mueve. No, el hombre sintió compasión, su interior se estremeció y eso lo motivó a ir por él y recoger a ese hombre. Y Lucas capítulo 15, cuando el padre ve al hijo acercarse en la parábola del hijo perdido, dice que el padre fue movido a compasión, a misericordia. O sea, sus entrañas se estremecieron al grado que fue capaz de romper todos los protocolos. Creo que esa lección la enseñó Brandon. Y fue y corrió con él y lo recogió y lo levantó y lo restauró. Qué interesante que en todos los casos ocurre el mismo patrón. Esa compasión que describe esa palabra en los evangelios no es solo sentir tristeza por alguien, es que mi interior se remueve y me hace tomar una acción para ir por él o por ella y restaurarle. Siempre, mi hermano, mi hermana, la verdadera compasión es esa que Dios coloca en el corazón, pero nunca es pasiva, nunca es solo sentimentalismo. Siempre tiene que movernos y hacer que reaccionemos para ir en rescate por alguien que se encuentra en necesidad. Cuando leemos el capítulo 9 de Mateo, ocurre exactamente lo mismo. Jesús ve a la multitud y tiene compasión de ellos, y entonces lo primero que Jesús hace es orar. Ora por esas multitudes. Pero después de eso, después de la oración, Jesús llama a sus discípulos. Note, porque brincamos de capítulo, ¿verdad? Del final del capítulo 9 al inicio del capítulo 10. Y todo el mundo pensamos, pues el capítulo 10 es otro día, pasó, no sé, un mes después ocurrió, pero no, pasa en el mismo relato. Primero Jesús se compadece de las multitudes y dice, hay que hacer algo, Señor, envía obreros a tu mies. Y de inmediato, fulano y mengano, 12 de los que estaban, les dice, es el tiempo. Vayan y hagan misericordia y sanen enfermos y liberen endemoniados y creo que dice también resuciten muertos. Ayúdeme. Sí, ¿verdad? Me voy a perder en mis notas, pero vayan por las calles, prediquen el evangelio. Sí, dice el verso 8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. No les dice cosa chiquita. O sea, Jesús se compadece de la multitud y le dice, órale, es como si, imaginen eso, y entonces empiezo, Ivana, Paola, órale, vénganse, y les toca. ¿Cómo reaccionarían los discípulos ese día? ¿Qué harían?
Pues por lo que vemos en el pasaje, agarraron el reto y fueron. Los envía en una misión. Dice, yendo, predicad. Y mire, mi hermano, mi hermana, es posible que hoy entre nosotros, alguno de quienes estamos aquí digan, pues yo no soy tan de iglesia, yo estoy nada más como viendo, aprendiendo a ver qué es esto de Dios y demás. Y si es así, las cosas que hoy te comparto, pues tú puedes considerarlas pues como un principio de vida, como algo que pues lo voy a valorar y voy a ver si lo quiero poner en práctica o no, y está bien. Pero mi hermano, mi hermana, si tú eres un seguidor del Señor, si tú eres un discípulo de Cristo, si tú, tomaste la decisión de seguir al Señor y tú dices, soy cristiano, entonces las palabras de Jesús no son un principio de a ver si lo quiero aplicar en mi vida. Son un mandato. Y hoy yo quisiera, mi hermano, mi hermana, que tú valoraras las palabras de Jesús y tú consideres esto como el estándar en el cual tú y yo debemos estar. Dios nos ha llamado a cumplir una misión. Cristo desde el capítulo 9 de Mateo, porque la mayoría de nosotros pensamos, pues allá hasta el capítulo 28 es cuando Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y guau, guau, guau. Pues esto es de más adelante. No, mis hermanos, desde el principio, cuando Él llamó a sus discípulos, y déjeme decirlo, y cuando te llamó a ti, Él ha puesto una misión que debemos de cumplir. Hay 3 ideas, como siempre, 3 ideas, 3 expresiones alrededor de las cuales yo quiero girar el día de hoy. La primera de ellas, tu mirada determina tu misión. Tu mirada determina tu misión. Hoy no tengo presentación, así es que si lo quieren anotar en su celular o en su libretita, hágalo. Tu mirada determina tu misión. Es decir, aquel lugar hacia donde tú diriges tus ojos físicos y espirituales es hacia el lugar donde vas a caminar y aquello que vas a completar. Si tus ojos están puestos en cualquier otra cosa, voy a terminar haciendo cualquier otra cosa. Si mis ojos están puestos en donde Jesús ha puesto los ojos, entonces yo voy a terminar cumpliendo su voluntad. Mateo 9:36 dice que Jesús vio las multitudes. Y Jesús vio lo que otros no veían, como suele pasar. Porque mire, ahí había un montón de gente alrededor de Jesús y sus discípulos. Los fariseos veían a toda esa misma multitud y pensaban que eran una bola de pecadores. Los romanos veían a toda esa multitud y los veían como un montón de contribuyentes, porque les cobraban impuestos los romanos. Los celotes, que era un grupo subversivo de entre los judíos, veían a toda esa multitud y veían un posible ejército que podían convencer y armar para levantarse en armas contra los romanos. Los comerciantes, como buenos comerciantes, si alguien aquí es comerciante lo va a saber, ¿cómo ve un comerciante a la gente? Pues con un signo de pesos, ¿verdad? Aquí en la cabeza. Si usted es comerciante, yo recuerdo mucho un día que estaba platicando con un dentista y nos vio a varios de nosotros. Ustedes creen que yo los veo sonreír, pero yo veo dinero en sus dientes. El comerciante veía a esa multitud como clientes potenciales, pero Jesús miró a toda la multitud y para Él no eran pecadores, no eran contribuyentes, no eran soldados, no eran clientes. Dice la palabra, eran ovejas que no tienen pastor. Y quiero que le preste mucha atención a este detalle. Bueno, primero es que usted y yo, si queremos alinearnos con la misión de Cristo, necesitamos aprender a mirar como Cristo ve, ¿verdad? La mayoría de las personas observamos comportamientos, pero Jesús observa necesidades y necesidades muy profundas. Y lo voy a decir una vez más. La mayoría de nosotros, cuando interactuamos entre unos y otros, observamos conductas. Es más, hasta decimos, ay, qué gordo me cae. ¿Viste cómo me vio? ¿Viste cómo me habló? ¿Viste lo que dijo? Porque lo que observamos es una conducta.
Si alguien dice una palabra con la que no nos sentimos muy identificados, rechazamos, ¿verdad? Y si alguien tiene una conducta con la cual, que nos parece afable, que nos parece simpática, pues buscamos empatizar un poco más y relacionarnos con él o con ella. Jesús no ve eso. Jesús ve necesidades. La mayoría veía gente rebelde. Jesús está viendo gente abandonada. La mayoría veía solamente el síntoma. Jesús está observando la causa. Pero, Cristo ve que es gente necesitada. Números capítulo 27, si lo quiere anotar, son momentos en los cuales la Escritura nos asocia con ovejas, a los seres humanos, a usted y a mí, y describe que somos ovejas dispersas. Por ejemplo, Números 27 dice que Moisés pide a Dios que levante un líder para Israel, para que Israel no se convirtiera en ovejas sin pastor. Ezequiel 34 es la misma idea. Ezequiel 34 dice: las ovejas fueron dispersadas porque faltaban pastores, porque no había quien cuidara al rebaño. Zacarías 10 dice que el pueblo anda como ovejas afligidos porque no tienen pastor. Es que es bien interesante que la Biblia en el Antiguo Testamento dice muchas veces que Israel, es decir, la humanidad, es decir, usted y yo, somos el rebaño de Dios. Y de hecho, en varias ocasiones, en varios salmos, aparece la frase: pueblo tuyo somos y ovejas de tu mano o de tu prado. Dice en varias ocasiones. Pero Jesús, cuando ve a esa multitud, que son el pueblo de Dios, Jesús dice que esas ovejas eran del Señor, pero ahora están perdidas. Sígame en esta idea, porque usted y yo somos ovejas. La Biblia lo enfatiza en muchas ocasiones, y lo hace, creo que para ubicarnos y para reconocer la dependencia que necesitamos tener del Señor. Pero es posible ser de Dios, hermano, hermana, y perdernos. Es posible ser oveja y ni siquiera te diste cuenta el momento en el cual ya no estabas en el redil. Y probablemente a alguno de nosotros, yo soy el primero, nos ha pasado que de pronto volteaste para todas partes y dijiste: ah, caray, pues no era yo parte del redil, ¿dónde están? Y te viste a ti mismo, me vi a mí mismo en algún lugar en el monte, y ya no se escuchan los ves de los demás. Y ya no escuchas a nadie más y te diste cuenta que, ah, caray, me perdí. Y en la iglesia a veces nos pasa. Hay creyentes e iglesias que de pronto nos perdemos. Perdemos el rumbo, perdemos el fuego en el corazón, perdemos la motivación. El corazón que antes ardía de pronto ya no está encendido. Y raras veces una oveja se pierde por mala doctrina. A menudo nos perdemos porque olvidamos la compasión. Cuando dejamos de ver a otras personas como Cristo las ve y dejamos de hacer la obra de Cristo que Él nos indicó que debíamos de seguir, ahí es bien fácil perdernos. Y personas, y a veces congregaciones enteras, han perdido el rumbo y la dirección porque dejamos de ver a la gente con compasión. Temo que incluso en algún momento hayas distinguido como que no estamos como muy orientados, como muy bien orientados. ¿Qué nos está pasando? Ah, bueno, quizá es que dejamos la compasión. Entonces, amado, amada, tu mirada determina tu misión. Si miramos al mundo como Cristo lo ve, entonces vamos a estar bien enfocados. Pero si vemos al mundo no con compasión, no con amor, sino con juicio, sino queriendo alejarnos lo más posible,
No queremos contaminarnos, no queremos saber nada de eso porque fuchi ellos y nosotros somos santos y perfectos. Híjole, a lo mejor estamos equivocándonos en el camino y dejamos de mirar a la gente con la compasión con la que Cristo los ve. Cristo veía con compasión. Y ese amor de Cristo por ellos, que debo decirle que usted y yo ahí estábamos, éramos ellos, chance y todavía somos, pero Él nos ve con compasión y nos toma y nos rescata y nos hace suyos. Por eso es que somos llamados a mirar con compasión a la gente. La segunda idea que le comparto hoy: quien ora por la mies termina siendo enviado a ella. Dígale como advertencia a la persona que tiene junto a usted: si oras por la mies, el Señor te va a mandar ahí. Dígaselo. Si oras por la mies, el Señor te va a mandar. Quien ora por la mies termina siendo enviado a ella. Rueguen, dice el Señor, que haya obreros que sean enviados a la mies, dice el final del capítulo 9. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Y llamó a Leo y a Isidro y a Mario y a Yola y a Adelfa y a Lolo y a Josué y a Sofía y a la otra Sofía y Paola, y los envió. Jesús observa la multitud y primero ora. No organiza una campaña, no hace un comité, no hace una estrategia. Ora, rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. Es importante que los mismos hombres que reciben la orden de orar en el capítulo 9 aparecen enviados en el capítulo 10. Los que pidieron obreros, porque yo me imagino que el Jesús les dijo: oren para que el Señor envíe obreros a su mies, y yo quiero pensar que los discípulos dijeron: amén, Señor, Señor, envía obreros a tu mies. Así oraba Pedro y Santiago y todos los demás, ¿no? Sí, Señor, aleluya, que Señor envíe obreros a su mies. Sopas, lo segundo que les dice es: ¿ya oraste? Sí. ¿Vas? Adelante. Los que pidieron obreros terminaron convirtiéndose en los obreros. Y sabe que con frecuencia el Señor trabaja así con nosotros. Pone en nosotros, en nuestro corazón, una carga por alguna situación en particular por la cual queremos orar. Y ni cuenta te das para cuando tú eres el o la buena que está en el mitote resolviendo o trabajando por aquello por lo cual oraste. Ahora, esto no se lo digo en plan de advertencia, porque yo no quiero que de aquí lo que suceda es que usted ya no ore por la obra del Señor. No, al contrario, ore por la obra del Señor, pero no se sorprenda que el Señor motive su corazón para involucrarse en la obra del Señor cuando lo buscamos. Dios con frecuencia trabaja así. Nuestras oraciones se terminan convirtiendo en el lugar donde nosotros mismos estamos involucrados. Hay dos ejemplos en la Biblia de dos personas que les pasó exactamente eso: Isaías y Habacuc. Isaías en el capítulo 6, cuando tiene la visión del templo y Dios sentado en un trono en el templo, primero adora al Señor y dice: ay, qué maravilloso, santo, 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 Dios Todopoderoso, y tiene esta visión de los querubines. Pero los versículos siguientes, no se termina el capítulo cuando él mismo dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Habacuc, el profeta, clama por la obra del Señor, y hasta el clamor de Habacuc parece hasta como una discusión, reclamo, ¿no? de Habacuc hacia el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer esto y aquello? Y no termina el capítulo 3 para cuando él mismo está anunciando y proclamando el mensaje del Señor. Miren, a veces pasa que, especialmente para aquellos que llevamos mucho tiempo en nuestra iglesia, ¿sí? Porque alguien que tiene poquito en la iglesia, pues a lo mejor todavía no ha tenido esas desavenencias que de pronto llega a pasar de vez en cuando que llegamos a tener, ¿sí? Pero aquellos que llevamos ya un tiempo en la iglesia, de pronto llega el día en el que ya no nos gustan tanto las cosas, ¿sí? Aquí no pasa, pero en otra iglesia donde estuve llegó a pasar.
De pronto ya no nos gusta mucho cómo lo hace, ya no nos gusta mucho lo que deciden, ya no nos gusta mucho lo que hablan, ya no nos gusta mucho lo que planean, ya no nos gusta mucho lo que proyectan. Y esa actitud, pueden pasar dos cosas. La mala cosa que luego llega a pasar en otros lados, aquí no, es decir, ya no me gusta, ya me voy, y se va, y está bien. Dios que lo bendiga. Ya los años me han enseñado que, ¿cómo era? No falta el que se va ni sobra el que llega. Está bien, no pasa nada. Pero cuando llega a ocurrir esa incomodidad en nosotros, lo mejor, hermano, hermana, que podemos hacer es orar. Lo mejor que puedes hacer es orar. Ora por tu pastor, ora por tu líder, ora por el tesorero, ora por el encargado de Ujieres, ora por lo que sea que el Señor te esté moviendo a orar. Ora. Ora porque cuando tú y yo oramos, además de que el Señor escucha y Él trae avivamiento y trae una respuesta y trae una transformación, también al mismo tiempo va suavizando nuestro corazón y moldeando nuestro corazón para que nosotros también podamos ser parte de eso que Dios quiere hacer otra vez en nuestra iglesia. Entonces, si algo no le gusta a mi hermano, mi hermana, está bien decirlo y está bien levantar la mano y decir, oye, creo que algo no está bien, pastor, líderes, creo que necesitamos intervenir y hay algunos ajustes que yo humildemente creo que sí debemos de atender y le prometo que cuando ha pasado, al menos la junta que estamos trabajando este año, escuchamos y atendemos. Pero lo segundo que yo le quiero recomendar, mi hermano, es ore. Ore porque cuando oramos, nuestro corazón también se mueve y hace, mi hermano, mi hermana, que nosotros también estemos listos para meternos en eso que Dios está a punto de hacer en nuestra iglesia. Muchos queremos avivamiento, pero pocos estamos dispuestos a convertirnos en la respuesta de nuestras propias oraciones. Oremos y busquemos al Señor, porque quien ora por la mies termina siendo enviado a ella. Así es que ore por su iglesia y ore por la visión y la misión de nuestra iglesia. Porque cuando usted ore de esa manera, ni se va a dar cuenta en el momento en el que usted ya va a estar caminando adelante con el asadón y el pico, avanzando, listo para traer la mies y cosechar. La tercera idea que le comparto el día de hoy: la compasión se hace visible en las obras, pero se escucha en la predicación. La compasión se hace visible en las obras, pero se escucha en la predicación. Jesús le dijo a sus discípulos, y yendo, prediquen. Es la primera indicación que les dice. Prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El primer verbo que aparece en el versículo 7 es prediquen. No es sanar, ni limpiar, ni resucitar, ni expulsar. La primera cosa que les indica el Señor es, vayan y prediquen. Y las sanidades, las limpiezas, los resucitados, los demonios expulsados vienen después, como señales que aparecen después de que el hombre de Dios y la mujer de Dios se levantan a predicar. Las obras del versículo 8 dependen siempre de que primero demos el paso del versículo 7, de predicar el evangelio. Las obras son señales, la predicación es el mensaje. Las obras muestran el reino de Dios, la predicación anuncia el reino de Dios. Las acciones milagrosas son la proclamación de lo que ocurre cuando el reino de Dios llega al corazón de una persona. Y ambas, señales y mensajes, son necesarios. Señales y mensaje son necesarios. Que el evangelio sea predicado para que los cautivos sean liberados, para que los ojos de los ciegos se abran, para que los caídos se levanten. Si solo predicamos, hermano, hermana, si solo predicamos sin compasión, si solo anunciamos el evangelio del arrepentimiento y no tenemos compasión, entonces nos convertimos en condenadores. Si solo tomamos el mensaje y decimos, tú tienes que arrepentirte porque, y sacamos el chicote, somos buenos para eso, y somos buenos porque la gente a veces estamos muy mal, ¿verdad? Mira nada más cómo vives, mira nada más todo lo que haces y deberías de hacer esto y esto y esto y esto.
si predicamos sin compasión, nos convertimos en condenadores. ¿Alguna vez le ha tocado consultarse con un médico que es poco compasivo? ¿A alguien le ha pasado? Que llegas con esos doctores, a menudo son los más viejitos, ¿verdad? De esos rudos que sale uno regañado, culpable, ofuscado y enfermo. ¿Le ha pasado? Y por el otro lado, ¿y le ha pasado también que ha sido atendido por un médico o por una doctora compasiva? De esos que llegas, a ver, siéntese, ¿qué tiene? Te escucha, te observa, te hace sentir en confianza, te avientas hasta una lloradita ahí. Y saliste de la consulta con paz del consultorio y hasta te sientes bien y ni te has tomado nada. ¿Sí le ha pasado alguna vez? Es igual con nosotros, hermano. Tenemos el mensaje del Evangelio en nuestras manos. O sea, la teoría la tenemos porque ya la vivimos. ¿Alguien aquí ha sido transformado por el Señor? Yo soy el primero, usted también. ¿Alguien ha experimentado el perdón de sus pecados? ¿Alguien ha visto cómo el Señor quitó todo el mugrero que teníamos encima y nos rescató y nos limpió y nos puso hasta, nos dio ropa nueva y anillo en el dedo y somos el hijo pródigo? O sea, esa parte la tenemos, pero luego olvidamos la compasión. Nos sentimos tan puros, tan castos, tan perfectos, tan restaurados por el Señor, divinos ellos que camino de puntitas porque no quiero que el pecado me toque. Y luego cuando compartimos el Evangelio no queremos ni acercarnos, o si lo hacemos señalamos, sin compasión, error. Pero por otro lado, compasión sin predicación también es un error. Porque de pronto y tenemos corazones muy compasivos, tan interesados en las necesidades de otros, que creemos que si no tiene chamarra la tenga y si no tiene zapatos lo tenga, y le damos todo lo que tenemos porque miren cuánta necesidad se encuentra, pero se nos olvida que también hay que llevarles el mensaje del Evangelio. Porque predicación sin compasión es condenación, pero compasión sin predicación es asistencia social. Entonces, Jesús hizo ambas y la iglesia, es decir, tú y yo debemos hacer ambas. Y hay alguien que hoy pueda decir, mira pastor, yo con ayudar a otros yo ya estoy evangelizando. Yo aparto tantito de lo mío y cuando veo a alguien en necesidad le doy y ya con eso ya cumplo con la gran comisión. Amado, amada, Jesús no dijo vayan y alimenten, no dijo vayan y sanen, no dijo vayan y liberen, dijo vayan y prediquen. Entonces el llamado del Señor para nosotros es ir y predicar. Y por otro lado hay quienes pueden afirmar, yo predico, pero no tiene acciones compasivas. Jesús no permitió una predicación sin compasión. Jesús mismo anunciaba y predicaba sus sermones con multitudes, pero también se acercaba con el leproso y lo tocaba. Y eso era una locura porque pues, la gente pensaba que se iba a enfermar de lepra también, pero no le importaba a Jesús y tocaba leprosos, alimentaba, consolaba a los afligidos. No hay división entre evangelio y misericordia. Ya hubo un grupo de gente que dejaron la misericordia y solo se fueron por la proclamación. Se llamaban fariseos. Y en el tiempo de Jesús les fue como en feria por Jesús. ¿Qué les decía Jesús? Tumbas cochinas, les decía. Se ven bien bonitos por fuera, pero están llenos de mugrero por dentro. Jesús los señaló. Y todo, mi hermano, mi hermana, y estoy ya terminando, todo comienza con una mirada de Cristo. Jesús ve las multitudes y tiene compasión de ellas. Y envía a los 12 por nombre. Y les dijo, vayan y prediquen. Las entrañas mismas de Jesús se conmovieron al ver a la multitud. Y yo le quiero preguntar el día de hoy, mi hermano, mi hermana, ¿qué conmueve tus entrañas? ¿Qué conmueve tu corazón? ¿Has experimentado ese crujir en tu interior que te motiva a actos de misericordia? ¿O ya mi corazón está tan adormilado
que ya ni siento cuando hay necesidad. O quizá nuestra vista está tanto en la pantalla que ya no vemos y ya no somos movidos a compasión. Quiero hoy animarle con 3 ideas y con eso concluyo. Mire a alguien con los ojos de Cristo. Esta semana, mi hermano, es bien fácil voltearnos para otro lado cuando vemos necesidad. Esta semana, mi hermano, mi hermana, mire a alguien con los ojos de Cristo. Identifique a una persona que normalmente pasa desapercibida para usted y ore por esa persona diariamente. Puede ser incluso alguien que esté afuera de su colonia o afuera de su trabajo. De esa gente que incluso puede sernos incómoda. Pero ore por esa persona. Híjole, Señor, ya me puso a orar por alguien ahorita. Ore por esa persona y pídale al Señor por él o por ella. Y no se sorprenda si durante esta semana el Señor motiva su corazón para tener un acto de misericordia con esa persona. Y si pasa, mi hermano, mi hermana, míreme por favor, más le vale que lo haga. Porque esa motivación que recibió el Espíritu Santo es Dios usando sus oraciones para movilizar su corazón para trabajar en la misión del Señor. La segunda idea que le comparto hoy: conviértase en respuesta a sus propias oraciones. No solo pida obreros al Señor de la mies, pregúntele al Señor en dónde puede ser usado por Él. Y la tercera idea: haga visible y audible el Evangelio. Comparte el Evangelio con al menos una persona y acompáñelo en una acción concreta de amor y de servicio. Qué retador, pero qué necesario, mis hermanos. Cuando nuestros ojos se colocan en lo que Dios ve, incluso a veces es solo necesario eso para que todos los rollos, todos los borlotes, todas las inquietudes que agobian nuestra mente y nuestro corazón se aplaquen, se silencien y podamos avanzar y caminar. Algunos de nosotros necesitamos poner los ojos en Cristo para vencer todas esas ideas y esas luchas que hemos estado teniendo y que estamos tan embrollados en ellas que se nos olvida que Cristo nos ha dado una visión. Incline su rostro conmigo. Señor, gracias. Gracias en esta tarde ya. Gracias por la paciencia de mis hermanos, Señor, al escuchar esta palabra, porque sé que me tardé un poquito más de lo necesario, Señor, pero gracias, Dios, porque yo sé, Señor, que tu palabra se siembra en sus corazones, Señor, y yo sé, Señor, que tú vas a traer fruto de esto que he estado compartiendo el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy mismo algunos de mis hermanos van a tomar acciones, Señor, para caminar en el cumplimiento de tu misión. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú te moviste a compasión y nos llamas a nosotros, Señor, a mirar la necesidad y que nuestras entrañas se revuelvan con tal, Señor, de caminar en tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén.